Capítulo 1. La guardia. Martín era estudiante de medicina, en cuarto año, de esos que parecen vivir a medias entre el agotamiento y el deber. A sus 22 años había pasado tantas noches en vela que ya no distinguía el cansancio del insomnio. Estudiaba lejos de su familia. Esto lo había vuelto meticuloso, casi maniático con las rutinas, como si ordenar sus cuadernos y revisar 3 veces las llaves antes de salir pudiera darle el control sobre un mundo que a cada paso le demostraba lo contrario. Esa tarde recibió un mensaje de su docente, el doctor Esteban Vega, encargado del área de patología. Martín, ¿puedes cubrirme la guardia en la morgue esta noche? Tengo un asunto familiar urgente, te lo agradeceré. El joven dudó. Sabía que aquel lugar arrastraba una reputación incómoda entre los estudiantes. Rumores de cuervos que aparecían en las camillas sin ser registrados. Historias de técnicos que habían renunciado, jurando escuchar voces en los pasillos subterráneos. Sin embargo, no podía negarse. Esteban había sido uno de los pocos profesores que confiaban en él. Así que respondió con un simple: «Claro, doctor, no se preocupe». El reloj de su celular marcaba las 9:45 de la noche, cuando empujó la pesada puerta metálica de la morgue del hospital universitario. El aire allí siempre olía igual, una mezcla de desinfectante barato y el dulce hedor de lo irreversible. Martín dejó sus cosas en el pequeño escritorio junto a la planilla de ingresos. El silencio era tan profundo que alcanzaba a escuchar su propia respiración reverberar en el cuarto frío. Se sentó, tomó un respiro y se preparó para una larga, tediosa y silenciosa noche. Capítulo 2. El cuerpo sin nombre. A las 10:15, mientras repasaba mentalmente lo que debía estudiar para su próxima rotación, escuchó un ruido. Era un golpe seco, metálico, como si alguien hubiese cerrado una de las gavetas donde se guardaban los cuerpos. Se levantó con la piel erizada, recorrió el pasillo iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban con intermitencia y llegó a la sala principal. Allí lo vio, sobre una de las camillas de acero, que él mismo había dejado vacío al entrar. Yacía un cuerpo cubierto con una sábana blanca. El corazón se le detuvo un segundo. Revisó el registro. No había ningún ingreso pendiente, ninguna notificación de traslado, ningún cadáver programado para esa noche. Se acercó despacio, con la sensación de que sus pasos retumbaban demasiado fuerte. Retiró la sábana. Un hombre de unos 50 años, piel cetrina, facciones aún frescas, como si acabara de morir. Ni la rigidez ni el frío del cadáver se habían instalado del todo. Martín tragó saliva. Pensó en llamar al doctor Vega, pero cuando marcó su número solo escuchaba el tono de llamada perdida en el vacío. Una y otra vez, nadie contestaba. Algo extraño lo impulsó a proceder como si todo fuera parte de un protocolo. Preparó guantes, bisturí, los formularios, la inercia de la costumbre tal vez, o esa sensación absurda de estar siendo observado. Mientras revisaba las pertenencias del desconocido, halló un objeto que lo hizo detenerse. Un reloj de pulsera antiguo, de caja dorada, cristal agrietado y las manecillas inmóviles. Capítulo 6. La visita inesperada. A medianoche, cuando el silencio parecía absoluto, alguien golpeó la puerta metálica. 3 toques secos. Martín se sobresaltó. Nadie debía estar allí. Dudó en abrir. «¿Quién es?», preguntó conteniendo el temblor en la voz. Un silencio largo hasta que una voz ronca respondió: «Soy el doctor Vega. Ábreme». El corazón de Martín dio un vuelco.
Corrió y abrió el cerrojo. El pasillo estaba vacío, ni rastro de su profesor, solo el eco metálico del portazo. Regresó a la sala. El cuerpo sin nombre ya no estaba sobre la camilla, solo quedaba la sábana arrugada. El reloj en su muñeca cambió de nuevo. 12 en punto, día 17. La carátula ya no mostraba las 10 del día 15. Ahora, con las manecillas fijas, señalaba las 11 p.m. día 16. Un día adelante, una hora exacta. Capítulo 4. Voces en la morgue. Martín dejó el reloj sobre la mesa como si quemara. El aire se sentía más frío. Un zumbido eléctrico apagó por un momento las luces. Y en la penumbra intermitente creyó escuchar un murmullo proveniente de las gavetas. Se acercó a una. El metal estaba helado al tacto. El murmullo se transformó en un sollozo ahogado. Abrió lentamente, vacía. ¿Quién anda ahí? Su voz se quebró en el silencio. Nadie respondió, solo un eco extraño, como si la morgue devolviera sus palabras deformadas. Regresó al escritorio. El reloj seguía allí, inmóvil, señalando esa hora imposible. En un impulso irracional lo tomó de nuevo, convencido de que si lo usaba podría encontrar alguna explicación. El tic-tac volvió a sonar en su oído, y con cada compás, una imagen fugaz atravesaba su mente. Un pasillo oscuro, el chirrido de unas ruedas, y un cuerpo que no era el que tenía frente a él, sino el suyo, siendo trasladado en una camilla. Sacudió la cabeza aterrorizado. Capítulo 5. El pasado del amor. Martín recordó las historias. El viejo celador del hospital, don Hilario, solía contar que esa morgue había sido construida sobre las ruinas de un antiguo convento, que en los años 80, durante los apagones y las noches de violencia, cuerpos sin nombres llegaban todos los días, que algunos nunca fueron registrados, enterrados en fosas comunes, olvidados incluso para sus familias. Decían que las almas de los no reclamados vagaban allí, intentando que alguien los reconociera. Y decían también que cada cierto tiempo aparecía un reloj en las pertenencias de un cadáver anónimo. Un reloj que no marcaba la hora real, sino la del próximo a morir. Martín nunca había creído en esas historias, pero ahora el reloj seguía fijo en 11 p.m. del 16, y él, sentado en esa morgue, se daba cuenta de que el reloj ya lo había escogido. Capítulo 6. La visita inesperada. A medianoche, cuando el silencio parecía absoluto, alguien golpeó la puerta metálica. 3 toques secos. Martín se sobresaltó. Nadie debía estar allí. Dudó en abrir. ¿Quién es?, preguntó conteniendo el temblor en la voz. Un silencio largo hasta que una voz ronca respondió: «Soy el doctor Vega. Ábreme». El corazón de Martín dio un vuelco. Corrió y abrió el cerrojo. El pasillo estaba vacío. Ni rastro de su profesor, solo el eco metálico del portazo. Regresó a la sala. El cuerpo sin nombre ya no estaba sobre la camilla, solo quedaba la sábana arrugada. El reloj en su muñeca cambió de nuevo. 12 en punto, día 17.
Capítulo 7. El descenso. Martín sintió que perdía la razón. Se apoyó en la pared, sudando a pesar del frío. Cada vez que parpadeaba, el cuerpo aparecía y desaparecía de la camilla, como un parpadeo macabro de la realidad. Las luces vibraban con mayor fuerza, los sollozos se mezclaban con risas ahogadas, y en medio del caos, Martín comprendió algo terrible. El reloj no mostraba cualquier fecha, estaba contando sus propias horas. Cada medianoche avanzaba un día, cada hora exacta marcaba un momento más cercano a su final. Intentó quitárselo de la muñeca, pero la correa se había endurecido, incrustándose en su piel, como si formara parte de él. Tiró, se lastimó, sangró, nada. El reloj permanecía adherido. El tic-tac ahora era más fuerte, como si resonara dentro de su cráneo. Capítulo 8. La última hora. Los días siguientes se desdibujaron. Martín no recordaba cómo salió de la morgue, ni cómo llegó a su cuarto en la residencia estudiantil. Solo sabía que cada vez que miraba el reloj, la fecha seguía avanzando. 18, 19, 20. Dejó de comer, de dormir. Sus compañeros pensaron que estaba enfermo, pero él sabía que estaba marcado. El 16 ya había pasado, el 17 también. El reloj señalaba el 20 cuando, exhausto, comprendió lo inevitable. No importaba lo que hiciera, el reloj ya había decidido. Y entonces, las 11:59 p.m. del día 20, escuchó de nuevo el golpe seco de la camilla deslizándose. Esta vez no estaba en la morgue, sino en su propio cuarto. La vio aparecer en la penumbre, empujada por manos invisibles. Sobre ella, un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Se acercó con pasos tambaleantes, sabiendo lo que encontraría. Retiró la sábana y se vio a sí mismo, pálido, inmóvil, con el reloj en la muñeca. El segundero avanzó un paso. 12, día 21. Capítulo 9. Epílogo. La mañana siguiente, los compañeros de Martín lo encontraron muerto en su cama. La causa oficial fue paro cardíaco. El informe lo firmó el doctor Esteban Vega, que nunca recordó haber requerido cubrir aquella hora. Entre sus pertenencias no hallaron ningún reloj, pero en la morgue, sobre una cama vacía, aún dejó indicaba exactamente 10 p.m. día 15, esperando al próximo.